Bien, ¿qué tal? Muy buenas noches con todos. Bienvenidos a este nuevo taller en Escuela Global, esta vez orientado hacia el análisis de datos de panel. Vamos a dar un breve contexto sobre este análisis que vamos a desarrollar el día de hoy. Principalmente vamos a hablar un poquito de todo, ¿no? Como saben, este taller va orientado hacia lo que es la econometría y el análisis de datos, y justamente los dos grandes bloques en donde podríamos ir separando, ¿no? La econometría, por ejemplo, cuando hablamos de evolutivos, evolución del PBI, evolución del ingreso, ¿no? Y generamos algún forecast con esto, estamos hablando pues de series de tiempo. Ahí es donde nosotros tenemos el desarrollo de una secuencia la cual vamos a proyectar hacia el futuro. En este caso, nuestra unidad de análisis va a ser pues la economía, el sueldo de una persona o algún indicador asociado a una fecha. Luego tenemos por acá también lo que serían los modelos de corte transversal. Es decir, cuando tomamos diversos individuos en un momento en el tiempo y, por ejemplo, podríamos asociar lo que son sus años de estudio, como postula la ecuación de Mincer, los años de estudio con lo que van a ser sus ingresos o su salario. Entonces, tenemos, por lo general en la econometría, estos dos grandes enfoques. Y también podríamos llevarlo al análisis de datos. Siempre tendremos por aquí lo que es, ¿no? Una evolución en el tiempo, seguimiento de indicadores, KPIs, y en el caso de corte transversal, podemos hacer un análisis, por ejemplo, de segmentos, podemos identificar en qué grupos hay una mayor o menor influencia de esta regla, ¿no? Que podríamos plantear, como por ejemplo años de estudios con ingresos. Pero entonces, si ya tenemos esto, ¿qué cosa es el análisis de datos de panel? ¿No? ¿Por qué estamos aquí hablando de datos de panel? Bueno, el detalle comienza cuando los datos comienzan a ser insuficientes o cuando el análisis debe ser aún más exhaustivo. Aquí nosotros tenemos una evolución en el tiempo, un dato para el momento YT o un dato para el individuo Y sub I. Sin embargo, los datos de panel nos van a facilitar la combinación de ambos criterios. Por un lado, tenemos al individuo o el dato en un momento en el tiempo y para un individuo, economía, país, empresa en particular. Es decir, que una única variable de datos de panel puede entenderse como diversas series de tiempo que representan diversos individuos en nuestra muestra. Esta es la lógica de los datos de panel. ¿Por qué hacemos esto? Imaginemos que tenemos un dato macroeconómico, un indicador macroeconómico, que por ejemplo pueda ser el PBI, nuestro clásico PBI. Muy bien, nosotros queremos analizar el PBI, tenemos el conocimiento por alguna teoría económica, algún desarrollo, de que, por ejemplo, cierto indicador de salud está asociado al PBI. Entonces, nosotros tenemos nuestro PBI anual. Pero ¿qué ocurre? Ocurre que nosotros tendremos pocos datos. ¿Quién no ha hecho su tesis, su investigación o simplemente algún análisis? Y cuando busca analizar el PBI anual, por ejemplo, en los últimos 20 años, la muestra termina siendo insuficiente. 20 datos se considera una muestra pequeña. Entonces, ahí es donde surge el problema. Por ejemplo, si me dicen que el factor tecnológico influye en el PBI o en algún otro indicador y yo voy a querer analizar esa evolución o, por ejemplo, los niveles de bancarización o la bancarización digital, lo que va a pasar es que, como es un fenómeno reciente, la bancarización digital, entiéndase billeteras móviles,
entiéndase uso de aplicativos en general, dinero electrónico, PayPal, yo voy a tener un periodo de tiempo muy pequeñito. Y en ese periodo de tiempo pequeño, yo me quedo con pocos datos. Pero ¿qué pasa si combino ambos elementos? Si combino países, personas y también combino tiempo. Por ejemplo, acá tendríamos, como les decía, 10 observaciones, 10 años. Para una sola economía, eso es muy poca data. Pero si tomo 10 países similares, 10 países de Latinoamérica, pues voy a tener 10 países por 10 años, es igual a 100 datos. Allí mi muestra crece mucho más. De esa forma, yo puedo analizar y puedo evaluar las relaciones que hay en el largo plazo y entre diferentes economías o entre diferentes unidades de análisis. Ese es el propósito de los datos de panel, el brindarnos un mayor tamaño de muestra, aunque esto también va a cambiar el análisis. Pues bien, dejémonos de palabras y ahora sí vamos con la data que vamos a analizar el día de hoy. Como siempre busco traerles, vamos a trabajar sobre datos reales, en este caso sobre datos del INEI. Obviamente que ya la información ha sido procesada y medianamente ordenada para poder centrarnos en el uso del software sobre una matriz de datos previamente ya limpiada. Muy bien, solamente para dar un poco de contexto, vamos a decir por acá que queremos lo que es la ENAJO, metodología actualizada, e inclusive acá la ENAJO de Perú te hace una referencia y te indica, por ejemplo, que hay dos tipos de encuestas o dos tipos de presentación de la encuesta, lo que es ENAJO y ENAJO Panel. ENAJO, que es la que vamos a usar o es la que he agregado, contempla la información de forma anualizada sobre diferentes aspectos del día a día de las personas, su educación, sus indicadores de salud, de trabajo e ingresos. Y es justamente este el módulo el que vamos a analizar el día de hoy. Lo que he hecho es juntar 5 años del módulo 500 y se los voy a dejar también a su disposición para que puedan hacer los análisis que consideren respectivos. En un momento estaremos compartiendo el material en la sección de comentarios para que ustedes también puedan, por ejemplo, desarrollar o reproducir este mismo análisis. Bien, entonces, señores, la data viene de acá, del intervalo 2018-2022. No uso esta opción panel, ya que hay varios tecnicismos que tendríamos que tomar en cuenta. Y el propósito de este taller, que dura 1 hora, es pues mostrarles un poco de estos resultados y procesos. Bien, venimos por acá entonces, y ahora nos vamos hacia aquí. Este es el script de R, donde tenemos desarrollado el análisis. Para los que sean nuevos en el uso del lenguaje, R trabaja con extensiones o con paquetes. En este caso, prácticamente todo el análisis va a ser desarrollado con el paquete Tidyverse. Este paquete es como una familia de paquetes. Ahora, la información de este taller se encuentra en esta carpeta, una carpeta Drive que estoy usando de forma local y la cual se las voy a compartir en este momento para que ustedes puedan reproducirlo. Permítanme un segundo, vamos a decir por acá. Vamos a colocar esto en la sección de comentarios para que ustedes puedan también desarrollar en paralelo el análisis. Ahora, lo que tenemos en esta carpeta es el script de R, donde vamos a estar pues el 90% del tiempo. Por acá otro script de MATLAB, el cual vamos a comentar en un momento, y un archivo de salida. Se preguntarán ahí quizás, profe, entonces, ¿dónde están los datos? Los datos, como todo buen proyecto, ya sea que trate sobre econometría, estadística o ciencia de datos, va a estar publicado en un repositorio en GitHub.
la data la data preprocesada se encuentra en un repositorio en GitHub para que ustedes puedan acceder sin necesidad de descargarlo. De igual forma, si quieren, ha sido compartida de forma pública, así es que no hay problema. Entonces, los archivos se encuentran acá y ustedes pueden acceder por medio de los links que se encuentran aquí en el script. Muy bien, dejando eso en claro, vamos a cargar estos scripts. Para esto simplemente usamos la función readCSV, la cual va a cargar la información de la encuesta ya consolidada de 5 años y también otro archivo con los códigos de distritos para poder hacer un análisis más profundo. Muy bien, cargamos por acá los datos. Vamos a ver que va a demorar unos segundos, pero se debe a que tenemos casi 500.000 de datos que son reales, de información que es recolectada por el INEI constantemente y que al año pues alcanza más de 40.000 hogares. Bien, veamos entonces qué tenemos por acá en la tabla encuesta. La tabla encuesta nos va a ayudar a poder hacer seguimiento de dos indicadores muy importantes, los cuales son los ingresos de las personas y su calidad o tipo de trabajo, ¿no? Si es que es un trabajo formal o informal. Como les comento, para no perdernos mucho en los tecnicismos, ya que esto deberíamos verlo en el curso o en el programa, ¿no? Lo que tenemos aquí es la información ya etiquetada, lista para generar gráficos, lista para generar regresiones o cualquier otro análisis de su interés. Entonces, ¿qué nos dice esta encuesta? Primeramente, nos permite conocer el año y el mes de cuando fue recogida la encuesta, el código de distrito, que lo vamos a mencionar en un momento, y esta variable, pues que ya tiene preparado el INEI, que es el dominio, o podríamos entenderlo también como zona del país, ¿no? ¿A qué zona pertenece? En este caso, los primeros registros pertenecen a la Sierra Norte. Esto me va a ayudar muchísimo porque justamente vamos a poder generar indicadores de empleo, trabajo informal, ingresos asociados a ese territorio, a esa zona del país. También nos permite dividir lo que es el estrato urbano-rural, es decir, si el trabajador se encuentra en una ciudad o en el ámbito rural, en el campo, y este otro datito, OQ500, que si es que antes ya has visto las encuestas del INEI, pues se te va a hacer bastante conocido, que nos va a ayudar a definir si la persona se encuentra con trabajo, no pertenece a la PEA o si se encuentra desocupado, es decir, busca un trabajo, pero todavía no lo encuentra. En el caso de los que tengan trabajo, vamos a ver por acá que va a haber dos categorías. Y es que cuando tú ya te encuentras laborando, puede ser que pertenezcas a dos grupos. Aquellos que trabajan de forma formal, tienen un contrato de trabajo, seguro social, beneficios sociales, o el trabajo informal, que pues es cobras en función de lo que trabajas, ¿no? No tienes un contrato, no hay horarios definidos y demás. Otro dato interesante que nos va a poder ayudar a analizar esto es, por ejemplo, la pregunta 207, que nos indica si la persona es hombre o mujer. De igual forma, acá en la columna pregunta 208A, tenemos lo que es la variable edad. Y finalmente, uno de los datos pues, más interesantes que vamos a poder apreciar acá es el ingreso. El ingreso va a ser, por excelencia, la variable objetivo o el indicador que nosotros vamos a tener en cuenta a la hora de analizar esta data, ya que nos interesa conocer dónde es que las personas ganan más o qué características o condiciones presentan para poder ganar más.
Por acá tenemos una variable binaria que nos habla del trabajo formal, 1 si es que eres un trabajador formal y 0 en caso no lo seas. Y la variable ocupado nos habla, pues, si es que la persona se encuentra trabajando, ¿no? 1 si es que te encuentras trabajando y 0 en caso contrario. Bien, vamos a tener entonces esta matriz de información y comenzaremos a generar resultados, gráficos, tabulares, para que de esa forma transformemos nuestra data en resultados. Venimos por acá entonces. Tenemos acá nuestra tablita encuesta. Un pequeño detalle que es bueno siempre mencionar, y es que debido a que la columna mes está acá en formato numérico, son los meses del año, enero significa 1, diciembre significa 12, para mayor facilidad vamos a cambiar este formato de número entero a código textual. En pocas palabras, le estamos poniendo ceros adelante a los valores pues que sean menores que 10 y aquellos que no los estamos volviendo texto. De esa forma queda así, en este formato de texto, ¿no? 0101 o simplemente un texto con valor 11 o 12 para los meses, los últimos meses del año. Bien, tenemos entonces por acá ya nuestra encuesta y lo único que nos falta es darle un poquito más de detalle, por ejemplo, cruzando esta tabla con esta otra. ¿Qué datos tenemos en estas dos tablas? Por ejemplo, tenemos por acá en lo que es Ubigeo el código de ubicación geográfica. Aunque acá vemos información numérica, el significado de los ubigeos es el código de departamento, provincia, distrito. Es así que, por ejemplo, el primer 1 significa departamento Amazonas, el segundo 1 significa provincia de Chachapoyas y el último par de dígitos, también 1, significa el distrito con el mismo nombre de la provincia, ¿no? Chachapoyas. Entonces, lo que vamos a hacer acá es una suerte de buscar B, left join o cruce de datos. De esta forma, nuestra matriz ahora va a tener también por acá los nombres del departamento, la provincia y el distrito, para poder calcular indicadores con ese detalle. Venimos acá entonces y usamos la función merge para que cruce por ubigeo y priorice lo que es la tabla encuesta, ¿no? La tablita de la izquierda. Podemos ejecutar por acá. Vemos que rápidamente R hace el cruce de este 500.000 de datos, aunque podríamos quizá por acá omitir también este all X, ya que queremos quedarnos pues con las filas que hayan hecho match correctamente. Bien, tenemos acá entonces ya nuestra data final con la cual vamos a generar gráficos y tablas. La información de todos los encuestados y el departamento, provincia y distrito donde se encuentran. Creamos por acá una columna mes, concatenando el año con el mes para poder hacer justamente lo que mencionaba al inicio, el evolutivo. Cómo va evolucionando el desempleo en determinado distrito, en determinada provincia, cómo va evolucionando la tasa de informalidad en determinados departamentos. Por acá hago un cambio de nombre y sincero la columna P208A con el nombre de edad. Calculo por acá la variable informal, la variable binaria, para poder generar justamente las tasas de trabajo informal que queremos analizar. Muy bien, finalmente el último paso va a ser excluir aquellos datos que correspondan o que no correspondan a la PEA. Ya con esto último, ahora sí tenemos nuestro data frame en donde todas las personas pertenecen a la PEA. Es decir,
Si no tienes un trabajo, te puedo considerar desempleado y con ello podemos calcular tasas de empleo, tasas de desempleo y demás. Bien, verificamos por acá. Como pueden ver, la columna ocupado presenta valores de 0 si la persona es desocupado abierto o desocupado oculto y presenta el valor de 1 si es que la persona es ocupada, ¿no? Si es que la persona es ocupada, si es que tiene trabajo. Ahora comencemos a generar nuestros indicadores. Para ello, vamos a usar mucho este símbolo de acá. Vamos a llevar esto a la pizarrita para explicarlo un poco mejor. Y es que el uso de tidyverse dentro de Python, dentro de R, perdón, nos facilita el procesamiento de datos. Miren qué bonito. Va a ser como un flujo de proceso, como si estaríamos haciendo una máquina en donde ingresamos los datos y hemos dicho DF es nuestra encuesta. Y acá comenzamos a ir agregando, comenzamos a irle aplicando con este operador de símbolo porcentaje, mayor y porcentaje, un nuevo proceso. Entonces, acá tenemos nuestra matriz de datos de la encuesta y por acá estamos realizando el proceso de filtro de OQ500 igual ocupado. ¿Qué quiere decir esto? Esta línea de acá, vamos a decirlo con otro color, si lo tuviéramos que expresar en lenguaje humano, diría algo más o menos así. Quiero las filas de las personas que cuentan con trabajo. Esta sería, digamos, una de las posibles traducciones literales que podríamos hacer sobre este código. Solamente sobre esta parte del código, ¿no? Decir filter OQ500 igual ocupado quiere decir que tú le estás pidiendo a R que te filtre las filas en donde solo están las personas que cuentan con trabajo. ¿Y cómo verificamos esto? Bueno, si nosotros seleccionamos el objeto df y hacemos clic donde dice run, veremos que acá abajo nos muestra justamente la matriz de datos. Podemos ver que al consultar df estamos observando registros de personas que tienen trabajo o también como que no lo tienen, que son desocupados. Pero cuando seleccionamos todo esto junto, df filter OQ500 ocupado, al ejecutar, vamos a ver que solo nos quedan datos, solo nos aparecen datos de personas que están ocupadas. Es decir, personas que cuentan con un trabajo, ¿no? Acá la palabra ocupado se repite. Entonces, nosotros aplicamos estos símbolos de pinzas, o bueno, pipelines, que también le dicen, y con ello nosotros vamos estructurando un flujo de trabajo. Una vez que ya he filtrado los datos, o que el código está hecho para filtrar los datos, podemos calcular indicadores. Para eso usamos la función summaries y nuevamente aplicamos este indicador, este operador. En el summaries estamos definiendo ahora. A ver por acá. En el summaries estamos definiendo ahora un paso más, un elemento adicional. Ya sabemos que este filter o esta función filter está aplicándole un filtro a la tabla y ahora que ha aplicado el filtro, con ello, ¿qué más vamos a hacer? Miren por acá. El summaries es la función para calcular indicadores. ¿Qué indicador vamos a calcular? Vamos a ver por acá y vamos a decir, ¿no? Calcula t-inf. Esto es un nombre propio. Yo le estoy decidiendo poner este nombre y especifico acá, ¿no? Que es el promedio de la columna informal. Entonces, si tuviéramos que hacer una traducción, ¿no?, de lo que R entiende o de lo que le estamos pidiendo a R,
al escribir este segundo código es que le estamos pidiendo que calcule un valor llamado t-inf. Repito, esto es un nombre propio, el cual es el promedio de la columna informal. Y ahí, con buena razón, ustedes me podrían decir, pero profesor, ¿para qué calcula el promedio de una variable cualitativa? Sí, hay muchas publicaciones, muchos memes que te dicen que no debes calcular el promedio de una variable cualitativa. A ver. Entonces, ¿qué ocurre acá? ¿Por qué estoy calculando el promedio de esta variable? De esta variable cualitativa. Para comenzar, es verdad que la columna informal, acá ponemos un tramito de la columna informal para poder ver qué es lo que está sucediendo por acá. Vamos a colocar un tramito y vamos a explicar por qué pedimos el promedio. ¿Qué significará el promedio? Bien, veo que hay más personas que se están agregando. Vamos a compartir nuevamente el material para que ustedes puedan, como les decía, reproducir, si es que así lo desean, este análisis o, como no, continuarlo en otro momento. De igual forma, les hago reiterada la invitación para que puedan llenar pues los formularios que están en la sección de comentarios y puedan participar por una de nuestras becas o medias becas al programa. Entonces, este primer código lanza una operación para filtrar a las personas que tienen trabajo. Ya lo explicamos por acá arriba, ¿no? Quiero las filas de las personas con trabajo. Este segundo bloque dice, queremos por acá calcular el promedio de la columna informal. ¿Y por qué haremos esto? Porque yo quisiera el promedio de este bloque. A ver, acá tenemos 2, 4, 6, 9 datitos, ¿no? ¿Qué es lo que hace el promedio? Un promedio es el resultado del conteo, es decir, 9 datos, sobre la suma, la sumatoria de elementos. ¿Qué tenemos acá? 1 más 0, más 1, más 0, más 1, más 0, más 1 y más 1. Esto entre 9. Esa es la operación que está haciendo R. R está calculando el promedio porque nosotros le hemos pedido. ¿Qué significado va a tener calcular el promedio de una variable binaria? Pues por acá vamos a ver que tenemos por aquí 5 sobre 9. ¿Y qué significará este valor? ¿Qué significará el promedio que te dé pues 5 sobre 9? Que es aproximadamente 55, 0.55. ¿Qué es lo que te va a dar? Nada más ni nada menos que la proporción, ¿no? La proporción de trabajo informal. La proporción de trabajo informal. Entonces, para eso nosotros es que estamos pidiendo este indicador de acá. Hemos filtrado a las personas que tienen trabajo y hemos pedido el promedio de la columna informal, es decir, la proporción de trabajadores informales. Muy bien, todo esto sucede en esta primera línea y tenemos nuestro primer indicador. Nos dice por acá que el resultado de este código, que ya lo hemos explicado, qué significa, ¿no? En lenguaje humano, qué cosa es lo que significa. Quiero a los trabajadores o aquellos que tienen trabajo, quiero la proporción, el promedio de la columna informal y me dice 78.47, ¿no? Vemos este datito y decimos la tasa de trabajo informal que estamos obteniendo en nuestra encuesta es de 78.47%. Muy bien, si nosotros vamos a Google, decimos por acá Perú, trabajo informal, nos van a salir varias estadísticas, ¿no? Nos van a salir varias estadísticas. Sin embargo, recordemos que esta data corresponde a un periodo de 5 años. Dentro del material, dentro del proyecto, del script, vemos que tenemos una datita de 5 años, 2018-2022. Así es que los datos pues van a ser ligeramente, ¿no?, diferentes a los que podamos ver, ya que nosotros estamos agregando un periodo más amplio. Muy bien,
Tenemos por acá entonces que el indicador está bastante cerca, 78 a 75, más aún pues que esto corresponde al 2022, ¿no? Entonces es normal que haya pequeñas diferencias. Bien, entonces, eso es lo que puede hacer R. Procesa, calcula medio millón de datos en menos de un segundo. Pero, ¿qué más puede hacer? ¿Qué valor agregado le podemos dar a esta cifra? En medio de haber filtrado y de haber calculado esta tasa de trabajo informal, nosotros podemos pedir una operación adicional, la operación del agrupamiento. Y es que este resultado ha sido por acá para toda la muestra, para toda la encuesta. Entonces, si ya explicamos qué significa el filter, quiere decir pues que seleccióname a los aquellos que tienen trabajo, ya sabemos qué significa el summaries, ¿no? Quiero calcular la tasa de informalidad. ¿Qué cosa va a hacer el group by? El group by lo que va a hacer es pedir que los resultados se dividan por dominio. Dividir o segmentar, mejor dicho. Segmentar por dominio. Y miren, por favor, reitero, lo estamos colocando en medio. Tomo mi data, la filtro, luego aplico este proceso group by, el cual, solamente para aclarar acá, miren, si ejecutamos esto, vamos a ver que la matriz no cambia. Sigue siendo una matriz con datos, pero hay un pequeñísimo cambio aquí, que te dice que está predispuesto a que cualquier cosa que tú le pidas, lo va a segmentar, pues, según dominio. Ahora sí, le damos la orden, que es la misma orden que hemos dado hace un momento, de calcular la tasa de trabajo informal. Y cuando hacemos esto, listo. Tenemos acá una tasa de trabajo informal comparativa por dominio. Todo esto, como pueden ver, ha sido juntando solamente 3 instrucciones en R, que pudieron haber sido tranquilamente 2, si es que la data ya hubiera estado filtrada desde un inicio. Pero para no duplicar la data, para no tener una tabla que dice filtrada y otra tabla sin filtros, es que usamos este tipo de sentencias. De esa forma, lo que tenemos acá es el resultado de haber filtrado a las personas con trabajo, de haberle anticipado a R que todo resultado lo haga para un dominio por separado y finalmente que proceda a calcular la tasa de trabajo informal o la proporción de trabajadores informales. Y ahí podemos ver pues un correlato entre lo que es la cifra y la realidad, ¿no? Sabemos que el área capital es la que tiene el trabajo más formal o menos informal, ciertamente, y que la zona pues de la sierra y de la selva es la que cuenta con condiciones de trabajo más informales. Entonces encontramos un correlato, una coincidencia de las cifras con la realidad. Nuevamente han sido solo 3 instrucciones que le hemos dado a R y ahora vamos por más. Así como lo hemos calculado por dominio, podríamos calcularlo también por año, agrupado por año, group by year. Y por acá, como el valor de la tasa de informalidad es el resultado de una función, podemos pedirle también que lo multiplique por 100, para que de esa forma, en lugar de ver valores como 0.56, veamos directamente en términos porcentuales. Muy bien, selecciono por acá la línea 44 y al ejecutar esto, nuevamente obtengo mi resultado, la tasa de trabajo informal por año. Nuevamente son solo 3 instrucciones y si ya manejas, por ejemplo, Excel, has trabajado en algún momento con tablas dinámicas, se te va a hacer muy similar el proceso que estamos desarrollando. Hemos definido un filtro,
hemos agrupado las filas o dividido las filas por un criterio, en este caso los años, para finalmente colocar una métrica que es la proporción de trabajo informal multiplicado por 100. Y nuevamente acá nos encontramos con este detalle en donde vemos cómo 2018-2019 el trabajo informal se encontraba prácticamente detenido o estable en un valor y da un salto a partir del 2020. Da un salto a partir del 2020. Eso es lo que nos permite conocer el procesamiento de datos con R. Hemos dado por acá un resultado por dominio y por acá un resultado en el tiempo. Entonces, por acá podríamos ir indicando. Esto de acá es un resultado de corte transversal porque tienes los datos de diferentes zonas y esto por acá, aunque muy cortita, es una serie de tiempo, una secuencia. La data panel justamente integra estos dos elementos. Bueno, venimos por acá y vamos a extender un poquito el tiempo para que ya no sean años, sino sean meses. Uso la columna mes, esa que concatena lo que es el año con el mes, y vemos que por acá, pues R nos dice, no puede imprimir todas las filas. O sea, sí puede hacer el cálculo, pero no lo puede imprimir. No se preocupen, en breve estaremos generando una visualización para poder observar de mejor manera esto. Bien, así como hemos visto el trabajo informal, pues por grupos, por zonas del país, podemos también analizar la comparación entre hombres y mujeres, la llamada pues brecha de género. Y si lo analizamos por acá, podríamos encontrar nuevamente una relación, una coincidencia entre algo pues que se comenta, ¿no? Que es la brecha de género y la idea de que los hombres ganan más o tienen mejores condiciones. Vemos acá que la tasa de informalidad nuevamente es algo malo, y vemos que los hombres, aunque por una pequeña diferencia, tienen un menor trabajo informal respecto de las mujeres, ¿no? En las mujeres el trabajo informal llegó al 80% y en los hombres un 76%. Pues bien, venimos por acá entonces y llegó el momento de combinar lo que es tiempo y espacio, o bueno, tiempo e individuos. Pedimos por acá ahora que el agrupamiento ya no sea un agrupamiento de tipo, permítanme un segundo, ya no sea un agrupamiento solamente por un factor, sino ahora pedimos dos factores, el factor tiempo expresado en años y el factor grupo que se define por el género pues masculino, femenino, hombre, mujer, en fin. Eso lo estamos definiendo por acá. Estamos pidiendo dos divisiones. Y con ello tenemos una tasa de informalidad para hombres en el 2018 y otra para mujeres en el mismo año. Y ahí podemos ver cómo van cambiando o cómo esta brecha pues se va ampliando o se va reduciendo. Para poder hacer este pequeño cambio y que la información pues reacomode columnas, he usado lo que es la función split, que se encarga de ordenar los datos según el orden que se indique. Acá yo he pedido que, por ejemplo, las columnas sean para diferenciar hombres y mujeres, y esto de acá es el dato o la variable que estamos observando, ¿no? Bien, veamos ahora algo un poquito más gráfico. Nuevamente, pedimos el agrupamiento y el cálculo. Para esto estoy haciendo un salto de línea para no saturar, ¿no?, la vista dentro del script. Y esto es lo que nos da. El summaries originalmente nos da esto. Aunque podría parecer un poquito engorroso, un poco desordenado quizás esta parte, vamos a ver que se parece mucho a algo conocido como una tabla dinámica. Y de igual forma, por acá, podemos pedirle lo que es el reordenamiento, ¿no? El split, para que en las columnas comparemos hombres y mujeres.
Y así podemos ir observando cada vez más esto. De igual forma, podemos comparar por dominio, y acá ya tenemos una visión un poco más conocida sobre una tabla de panel, en donde vemos cómo los ingresos para cada zona, ¿no?, para cada zona del país van evolucionando en paralelo. Nuevamente, Lima Metropolitana termina teniendo el ingreso promedio pues más grande. Bien, vamos por acá a una parte gráfica. Para ello vamos a analizar lo siguiente. A ver. Permítame por acá. Así como podemos nosotros pedir información de una sola variable, como es la tasa de informalidad, acá le estamos pidiendo para el ingreso promedio. Estamos filtrando a aquellas personas con trabajo y pedimos el ingreso promedio. Entonces tendremos para el departamento Amazonas en el 2018 y en los diferentes años un nivel de informalidad y un nivel de ingreso promedio. Muy bien, esta matriz encaja perfecto con las necesidades que tiene R en su paquete ggplot a la hora de ir generando visualización de datos. ¿Por qué? Porque cuando nosotros le decimos ggplot en el eje X, tasa de informalidad, y en el eje Y, ingreso promedio, podemos ver que aquí los ejes y los títulos se preparan para recibir esta información. Por acá le agregamos una capita de GeoPoint y le estamos pidiendo, o le estamos mostrando, perdón, la información en puntos. Entonces, aquí podíamos ya generar un primer hallazgo, o bueno, no estamos descubriendo la pólvora, pero sí estamos midiendo algo que es conocido por todos, y es que a mayor tasa de informalidad, menores son los ingresos. Y aquí lo estamos probando, acá lo estamos mencionando. Con esto estamos midiendo esta relación, que repito, es conocida por todos, en donde pues en las zonas, en los departamentos donde hay más trabajo informal, tenemos menos ingresos. Nuevamente, aquí tenemos un dato de panel, porque son departamentos diferentes en años diferentes. Ahí ya tenemos una primera relación, la cual podríamos analizar. Vamos a ver por acá algunos otros grafiquitos antes de avanzar un poco más. A ver. Por ejemplo, decíamos por acá lo que es year. Si indicábamos por acá, por ejemplo, lo que era mes. Por acá tenemos. Por acá teníamos, por ejemplo, la evolución mensual de estos dos indicadores, ¿no? Lo que es el ingreso, perdón, trabajo informal en el estrato urbano y en el estrato rural. Entonces, nosotros vamos a observar acá que siempre va a haber este detalle, esta cuestión con la información conforme vayamos planteando diferentes indicadores. Al final, siempre van a haber factores que influyan sobre esto. Y podemos ver pues que el vínculo entre el ingreso y la tasa de informalidad es bastante fuerte. Bien, vamos a acompañar esta grafiquita que habíamos hecho por acá con 9 puntos con otro elemento, otra capa, y para esto agregamos el elemento GeoSmooth, el cual lo que va a hacer es generar una línea de regresión. Visualmente genera una línea de regresión. ¿Qué más podemos pedirle que haga R? Bueno, la estética nunca está de más y podemos agregar por aquí este elemento que son títulos, ¿no? Agregamos unos títulos, ingreso medio e informalidad laboral en el Perú, periodo 2018-2022. Por acá, agregando un poquito más esto. Y vamos dándole un poco más de estilo a nuestra gráfica. Nuevamente, combinando lo que es análisis con elementos técnicos como la programación con R.
Entonces, ya con esta línea de tendencia o esta línea de regresión color roja, tenemos pues una evidencia bastante sólida para respaldar nuestro análisis. Un último elemento, y aquí para aquellos que es la primera vez que estén conociendo la parte visual de R, va a ser bastante interesante. El elemento facetas. Facet lo que va a hacer es segmentar tu gráfica según un dato o una característica que tú quieras. Y esa es Facet Year. Es decir, todo lo que les he explicado, todo el uso del análisis, la línea, los puntos, pero ahora segmentado por año. Y es ahí, señores, donde nosotros tenemos nuestro análisis de cómo va variando ya no solamente la informalidad y los ingresos según departamentos, sino también en el tiempo. ¿Cómo es que esta línea roja se va moviendo acorde a los datos de ese mismo periodo? Y esa es la esencia de los datos de panel, ¿no? Poder contar con una base de datos o una muestra lo suficientemente grande para poder mostrar que sí, este efecto en el tiempo se mantiene. Puede ser que cambie, puede ser que por momentos se vuelva más intenso, pero siempre es negativo. Y ese es el objetivo final, ¿no? De poder generar un modelo de efectos fijos, efectos aleatorios, porque finalmente tu objetivo es ese, es un fin investigativo. Decir, oye, la relación entre estos dos, si lo veo individualmente para un año, quizá me quede chico, quizás no pueda profundizar mucho, pero al tomar pues 5 años, vemos que esta relación se ha vuelto bastante fuerte, bastante permanente. Bien, como un último valor agregado que nos da R, es que podemos ir analizando esta relación en diferentes formas, como por ejemplo por acá, a niveles de dominio, departamento o incluso de provincias. Acá estoy generando unas 3 matrices diferentes. En una está por departamento, que es la que hemos graficado. En otra más pequeña está pues por dominio y en otra por provincia, ¿no? Que tiene más datos. Entonces, ¿qué ventaja te da R a ti como analista de datos, como investigador? Te permite que todos los resultados que tú has hecho puedas exportarlo y analizarlo con otro software también. Por eso es importante contar con varios software dentro de nuestro portafolio o nuestro CV, ¿no? Entonces, esto que se ha procesado en R, podemos crear un documento Excel. Por acá, si bien yo tengo uno, voy a eliminarlo para que vean cómo se va creando de cero. Y decimos por acá, ¿no? Créate un documento Excel, agrégale hojas vacías y manda cada una de estas tablas a dicho archivo que acabas de crear. Pues bien, venimos por acá, vemos que acaba de crearse, acaba de aparecer en este momento este documento. Y acá tenemos nuestros datos procesados, nuestros diferentes alcances, digamos, o diferentes grupos con los cuales podríamos analizarlo. Y de ahí viene por acá lo que es MATLAB, aunque bueno, en donde pues tenemos la facilidad, así como R es muy bueno, generando gráficas, colocándole líneas, procesando datos, MATLAB en unas pocas líneas de código puede generar animaciones con esta información. Y lo que yo les mostraba en R, ¿no? Como un gráfico pues segmentado, acá en MATLAB se vuelve una aplicación. O perdón, se vuelve una animación. Acá podemos ver cómo se va moviendo y cómo va evolucionando esta relación entre el trabajo informal y el ingreso. Esto se ha hecho considerando los datos por acá de la hoja provincia. Muy bien, si yo cambio la palabra provincia por departamento, es decir, usa los datos que R agregó a nivel de departamento, donde voy a tener pues menos puntitos, entonces va a procesarlo de la misma forma, ¿no? Va a poder darnos dicho resultado. Vemos por acá.
y lo vamos a poder ver por aquí. Y de esa forma nosotros podemos combinar nuestras herramientas, trabajar con R, hacer el procesamiento de millones de datos con R y generar pues análisis complementarios, visualizaciones o simplemente también procesamiento matricial si es que tenemos que hacer algún test estadístico en específico que no esté disponible en otro software y de esa manera podemos ir generando resultados. Muy bien, nuevamente les recuerdo que por favor puedan ir llenando los enlaces a las encuestas para que puedan ustedes también tener lo que es el acceso a las becas, ¿no? Se están sorteando 3 medias becas y una beca completa para el programa de análisis de datos y econometría con software. Bien, acá estamos viendo a nivel de dominio, como podemos observar, lo que ha creado o lo que ha procesado R se ha exportado en un documento Excel con diferentes hojas y eso es lo que estamos viendo por acá. A ver, voy a cambiarle de nombre porque lo está creando pero no lo está guardando. Vamos a decir por acá. Voy a ponerle acá GIFName 2. Y con ello va a ir generando la respectiva gráfica. Muy bien, señores. Estimado, te doy el pase para que puedas concluir o proceder, perdón, con el sorteo de las becas. Por favor, chicos, no se olviden que se están sorteando 3 medias becas y una beca completa para este programa de econometría y análisis de datos con software, ya que el análisis econométrico y ya en general todo el análisis de datos demanda un conjunto de herramientas para que entre ellas interactúen y logremos resultados óptimos. Muchas gracias, economista, por la ponencia. Ahora pasemos a la sección de preguntas. Para ello invitamos a todas las personas que están en el Meet y también en las redes sociales de TikTok y Facebook. Hagan sus preguntas correspondientes. Esperamos unos segunditos, por favor, economista. No olviden, para aquellas personas que desean hacer unas preguntas en el Meet, en la parte inferior ven 3 figuras geométricas en el apartado de preguntas y respuestas. Ya veo que tenemos una pregunta en TikTok. Ok, excelente ponencia docente. Mi pregunta es, ¿cómo maneja los datos faltantes en los paneles? ¿Utiliza alguna técnica específica para imputar los valores faltantes? ¿Y qué software cree que facilita mejor el proceso? Correcto, wow, qué gran pregunta. El tema de los missings sí es un detalle bastante importante, sobre todo porque dependiendo de la técnica que uses, va a ser muy restrictivo el que tengas o no ese punto, ¿no? Imagínate, tienes una encuesta de 10 años hacia una misma familia y justo un año no responde en la encuesta. Eso hace pues que invalides básicamente el resto de la data. Hay una serie de metodologías dependiendo mucho del tipo de investigación que estés haciendo. Si es una investigación un poquito más rigurosa, como por ejemplo, ¿no? Para tu tesis o es investigación pura, digamos, muy metida en lo académico, posiblemente tengas que descartar el dato o usar algún modelo, ¿no? Secundario para poder crear ese input que te falta. Si por otro lado te encuentras quizás en un contexto más aplicativo, ¿no? Y tengas fines quizá un poquito más analíticos, más que académicos, entonces pues vas a encontrar una infinidad de algoritmos como K-vecinos más cercanos, Random Forest, para que tú puedas imputar esa data y de esa forma solucionar el problema de los missings. Muchas gracias, economista. La siguiente pregunta. En este caso es de Luis, que también nos menciona si sería factible una aplicación de panel. Y lo complementamos con la segunda pregunta, que nos menciona si R solo es útil para el manejo de datos estadísticos o también sirve para entrenar modelos de Machine Learning. Bien. Buena pregunta. Si la pregunta que iba hacia si es factible estimar un panel, o sea, con estos datos que estamos presentando, la respuesta es sí.
Esta data te puede, y en específico la versión final, no comparando lo que es informalidad de ingresos, sí serviría para hacer un modelo de datos de panel, ¿no? De hecho, un panel dinámico porque tenemos varios años si es que lo llevamos a meses la frecuencia. Entonces sí aplicaría. Ahora, nuevamente, ¿en qué contexto? ¿Para qué quieres el modelo? ¿Para tu tesis? ¿Para hacer predicciones? ¿Para hacer un análisis? Allí se va a definir muchas de las restricciones que vas a tener. ¿Qué puedes hacer con R? Por supuesto que puedes hacer Machine Learning. Puedes hacer un modelo de árboles bastante eficiente, puedes aplicar Random Forest, vecinos más cercanos, sin ningún tipo de problema. Sin embargo, repito lo que dije durante el taller, todo buen profesional maneja diferentes herramientas. Entonces, yo aconsejaría que R es más para procesamiento grande de bases de datos, o sea, tienes 2, 3, 4, 5 millones de datos, encuestas, digamos. Yo ahorita he usado 5 años de encuesta, pero si alguien quiere usar 15 años de encuesta, pues vas a tener más de 3 millones de datos, más de 5 millones de datos. Entonces, para eso puedes usar R. Para modelos de Machine Learning muy en específico, ojo ya saliéndonos un poquito de la temática del taller, sí se recomienda un poco más Python. ¿Por qué? Porque ya todos los modelos están en un solo paquete. En cambio en R, repito, puedes hacer lo mismo, pero tienes que recurrir a un paquete diferente para cada modelo, para cada técnica. ¿Ok? Pero todo se puede. Y como buen profesional, debes manejar los diferentes software. Por eso el programa es que te brinda diferentes software a lo largo de todos los módulos, ¿no? Muchas gracias, economista. Y ahora pasamos a la última pregunta, que está a cargo de Emma, que nos menciona lo siguiente. Muchas gracias, economista. Me gustó la ponencia. Tengo una pregunta. ¿Qué criterios sigue para seleccionar las variables en un modelo de datos de panel? ¿Utiliza alguna técnica de selección de variables automatizada o se basa en teoría económica y pruebas estadísticas? Bien. El uso de selección de variables va a depender justamente del objetivo. Si quieres predecir, una metodología automática va a estar bien. Si tú quieres hacer un modelo de panel para tu tesis, necesariamente vas a tener que apoyarte en la teoría económica, o inclusive diría restringirte a la teoría económica, ¿no? Muchas gracias, economista. ¿Algunas palabras finales que quisiera decir? Bien, bueno, primeramente agradecer a la Escuela Global por los espacios que brinda para poder difundir el conocimiento de herramientas open source, como lo es R. En este taller hemos buscado pues brindar un poco más de perspectiva respecto al análisis de datos de panel. Reitero la parte de análisis, ya que hemos hecho manipulación de datos, cruce de datos y también lo que ha sido pues la parte de gráficos y tablas. De igual forma, invitarlos para que puedan revisar mi repositorio en GitHub. Tengo un repositorio específico sobre econometría con varios proyectos, aunque en dicho repositorio pues tengo lo que son desarrollos con Python, ¿no? Que también es un software que se va a ver en el programa de econometría aplicada. Sería básicamente eso. Nuevamente agradecerle a todos los presentes por su atención. ¿Quieres ser un experto en econometría y análisis de datos con software? Nuestro programa es ideal para ti. Dominarás técnicas de análisis estadístico y econométrico, modelización de datos y evaluación de impactos utilizando herramientas como Excel, MATLAB, SPS, Stata, R y Python. Solicita mayor información.